Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, alumnos y alumnas del primer año de secundaria? Les saluda el profesor Silver Rojas y les da la bienvenida a esta semana 37 de nuestras clases virtuales en matemática. Y hoy estudiaremos los temas de: leemos tablas, gráficos estadísticos y textos para analizar e interpretar información relacionada a la salud, y planteamos conclusiones en base a información analizada. La competencia para esta semana es: resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. El propósito es representar con gráficos estadísticos y variables el comportamiento de una población, interpretar la información que contiene y planteen algunas conclusiones sobre esta. Leemos tablas, gráficos, estadísticos y textos para analizar e interpretar información relacionada a la salud, día 3. Situación 1. La encuesta nacional urbano-rural del comercio Ipsos entre el 9 y 10 de septiembre arrojó la siguiente información. Tenemos acá la tabla, se nos muestra: utiliza o no utiliza mascarilla cuando está fuera de su hogar. Vemos el color azul si utiliza, el color naranja no utiliza y color gris no precisa. Se encuentra en un parque o espacio abierto, 91%, 7 que no utiliza y no precisa 2. No hay nadie a su alrededor, 79%, y no utiliza el 29%. Está en casa de otros familiares o amigos, utiliza el 75%, no utiliza el 19% y 6% no precisa. En esta encuesta nacional urbano-rural tuvo una muestra de 1.204 personas entrevistadas en los 24 departamentos del país, más la provincia constitucional del Callao. De acuerdo con la información, realiza las siguientes actividades. Pregunta 1. ¿Qué información se muestra en el gráfico? Pues aquí tenemos el gráfico, ya lo leímos en la diapositiva anterior. Si utiliza de color azul, color naranja no utiliza y gris no precisa. Como vemos en la tabla, 91% sí utiliza, 7% no utiliza y 2% no precisa. Es en la primera opción. La segunda opción, 79% se utiliza y 21% no utiliza. Tercera opción, está en casa de otros familiares o amigos, 75% utiliza mascarilla, 19% no utiliza y 6% no precisa. Continuamos. A ver, la pregunta 1, analizando qué información se muestra en el gráfico. Es decir, vamos a, de acuerdo a esta información que nos han dado, si utiliza, no utiliza, no precisa. Y como vemos acá las opciones, ¿no? Las tres opciones. El porcentaje que utiliza, no utiliza y no precisa. Entonces contestamos a la primera pregunta, que nos dice qué información se muestra en el gráfico. A ver, en el gráfico se muestra la información sobre el uso y no uso de qué cosa, de la mascarilla, cuando está fuera de su hogar, como el parque o espacio abierto, cuando se encuentra solo o en casa de amigos.
Seguimos. Pregunta 2 nos dice, determina el tipo de variable de estudio en el gráfico. A ver, el gráfico que se nos está mostrando y nos piden determinar qué tipo de variable de estudio se utiliza en este gráfico. Pues contestamos a la pregunta 2 y decimos que por los datos se determina que es una variable cualitativa nominal. Bien, alumnos, vamos a contestar o analizar la tercera pregunta. Selecciona la afirmación verdadera, solo una. Tenemos acá las opciones. No, primera opción, la variable es porcentaje de personas que usan mascarilla. La variable es uso de mascarilla. La variable toma dos valores nominales. La variable toma tres valores numéricos. A ver, vamos a analizar pues la primera variable. De esta primera variable, ¿qué nos dice? La primera opción, la variable es porcentaje de personas que usan mascarilla. Pues en esta primera variable, si nos está indicando, dice, se encuentran en un parque o espacio abierto, el 91% utiliza mascarilla, pero el 7% no utiliza mascarilla, más el 2% no precisa. Por lo tanto, la primera opción que me dice la variable es porcentaje de personas que usan mascarilla. Pues de eso precisamente no se trata. Esto es un gráfico estadístico donde nos está mostrando sobre el uso de mascarillas, pero ¿en dónde? En el hogar o fuera del hogar, ¿no? Dice, a ver, analicemos la tercera opción. La variable toma dos valores nominales. Pues la variable no toma dos valores nominales, por lo que habíamos contestado la pregunta 2. Determina el tipo de variable de estudio en el gráfico. Y la respuesta que era, los datos se determinan que es una variable, ¿qué cosa? Cualitativa nominal. Por lo tanto, la tercera opción que nos dice la variable toma dos valores nominales, no. Le ponemos un no. Ahora analizamos la cuarta opción. La variable toma tres valores numéricos. Pues como vemos en el gráfico, tenemos tres porcentajes. O sea, que nos muestran el porcentaje de personas que usan mascarilla cuando están fuera de su hogar, ¿no? Por lo tanto, no son tres valores numéricos. Le ponemos un no. Ahora analizamos la segunda opción que nos queda y que lo hemos señalado con este marco rojo. La variable es uso de la mascarilla. Por supuesto, la variable es uso de mascarilla, pues en el encabezado de la encuesta nos está diciendo, a ver, leemos esta. Esta encuesta nacional urbano-rural tuvo una muestra de 1.204 personas entrevistadas en los 24 departamentos del país, más la provincia constitucional del Callao. De acuerdo con la información, realiza las siguientes actividades, es decir, con la información que nos dan acá en la tabla. Y la tabla nos dice, ¿cuál es la variable acá? ¿Utiliza o no mascarilla cuando está fuera de su hogar? Entonces, reconocemos
la variable utiliza mascarilla, ¿no? Y la señalamos, esta decimos que la segunda opción nos dice la variable es uso de la mascarilla. Por supuesto que de eso se está tratando, ¿no? Entonces le ponemos un sí y pues nuestra respuesta será la segunda opción. La variable es uso de la mascarilla. Seguimos entonces. Pregunta 4. Enumera cuáles son los valores o categorías de la variable, es decir, de la información que nos dan en la tabla o en la imagen, ¿no? Entonces vamos a ir contestando la pregunta 4 y está muy facilito porque eso está dentro de la tabla de información. Y esos valores son si utiliza, no utiliza y no precisa. Pregunta 5 nos dice, analiza e interpreta la información del gráfico estadístico, es decir, de esta imagen, de esta tabla. ¿Ya? Repetimos la pregunta 5 y nos dice, analiza e interpreta la información del gráfico estadístico. Pues contestamos a la pregunta 5 porque esto ya lo analizamos y ya podemos dar respuesta a la pregunta 5 y decimos que el 91%, es decir, estamos tomando primero esta primera opción donde nos dicen se encuentra en un parque o espacio abierto. Entonces decimos así, el 91% si utiliza la mascarilla cuando se encuentra en un parque o espacio abierto, mientras que el 7% no lo utiliza y un 2% ¿qué cosa? No precisa. Pues hemos analizado y a la vez hemos contestado la primera opción de la pregunta 5. Ahora vamos a contestar la segunda opción de este gráfico. No hay nadie a su alrededor. Entonces decimos así. De cada 100 personas, el 79% sí utiliza la mascarilla cuando no hay nadie a su alrededor. Más el 21% no lo utiliza. Bien, hemos analizado la segunda opción. Ahora vamos a analizar la tercera opción. Está en casa de otros familiares o amigos. Y decimos así. Cuando está en casa de otros familiares o amigos, el 75% de las personas sí utiliza la mascarilla. Por otro lado, el 19% no utiliza. Y un grupo pequeño, que es el 6%, no precisa. Pues hemos contestado y analizado la pregunta 5 de acuerdo al gráfico. Pregunta 6 nos dice, reflexiona. ¿A qué conclusiones llegas respecto a la información sobre el uso de la mascarilla? Más de las 3/4 partes, decimos así, repetimos, más de las 3/4 partes, o sea, el 75%, se utiliza la mascarilla. Cuando están fuera de su hogar, además, hay un 25% de personas que incumplen el uso de mascarillas cuando van de visita. Bien, estimados estudiantes, hemos dado respuesta a la pregunta 6. Continuamos. Situación 2. Nos dice, en la encuesta nacional urbano-rural de El Comercio, Ipsos, entre el 9 y 10 de septiembre arrojó, alumnos. Repetimos entonces, ya situación 2. En la encuesta nacional urbano-rural
de El Comercio, Ipsos, entre el 9 y 10 de septiembre, arrojó la siguiente información. Tenemos este gráfico, la cual nos dice, desde la declaración de estado de emergencia por el coronavirus, ¿ha experimentado o no problemas emocionales, amistad, estrés, discusiones y o depresión? Es decir, nos está preguntando si hemos sufrido alguno de estos tipos de problemas, ya sea emocionales, ansiedad, estrés, discusiones o depresión. Y tenemos este gráfico, ¿no? Base total de entrevistas. En el mes de abril del 2020 no ha tenido problemas, dice las personas que se entrevistó arroja el 47%. Dice que no tuvo ninguno de estos problemas. Más el 52% dice que sí tuvo alguno de esos problemas. En septiembre del 2020, el 71% dice que sí tuvo problemas. Que sí tuvo problemas, es decir, sufrió problemas emocionales, de ansiedad, estrés, discusiones o depresión. Nos ha dicho el 71% si tuvo uno de esos problemas cualquiera. Es en el mes de septiembre. Más el 29% dice que no tuvo ninguno de esos problemas. Ahora, el 1% nos dice que no precisa. No precisa. Continuamos. Encuesta Nacional Urbano-Rural sobre una muestra de 1.204 personas entrevistadas en los 24 departamentos del país, más la provincia constitucional del Callao. Nos dice, de acuerdo con la información, responde las siguientes preguntas. Se muestra este gráfico donde nos dice, desde la declaración del estado de emergencia por el coronavirus, ¿ha experimentado o no problemas emocionales, ansiedad, estrés, discusiones y o depresión? Base total de entrevistas, nos muestra acá, el primer gráfico en el mes de abril nos dice que el 47% de las personas entrevistadas no muestran o no han mostrado o experimentado este tipo de problemas, es decir, problemas emocionales, de ansiedad, estrés, discusiones y o depresión. Pero el 52% nos dicen que sí sufrieron o experimentaron este tipo de problemas. Y el 1% no precisa. En el mes de septiembre de este 2020, nos dice el 71% que sí experimentaron estos problemas, es decir, ansiedad, estrés, discusiones y o depresión. El 71% sí experimentaron este tipo de problemas, más el 29% no experimentó ningún tipo de este tipo de problemas. Por lo tanto, la pregunta 1 nos dice, ¿qué información se muestra en el gráfico? Pues en el gráfico se muestra la información sobre si ha experimentado o no problemas emocionales, ansiedad, estrés, discusiones y o depresión en el mes de abril y el mes de septiembre de este 2020.
¿En qué cosa? En este estado de emergencia generado ¿por qué? Por el coronavirus. Pregunta 2 nos dice, ¿cuál es la variable? Pues la variable es sobre si ha experimentado problemas emocionales. Pregunta 3. Determina el tipo de variable de estudio en el gráfico. ¿Por qué? Vamos a responder rápidamente esta pregunta 3. Como nos dice, determinar el tipo de variable de estudio en este gráfico. Y además nos dice por qué, ¿no? Ahora contestamos y decimos así que la variable es cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque no presenta una jerarquía entre sus valores o categorías de la variable. Muy bien, vamos. Seguimos entonces con la encuesta nacional urbano-rural sobre una muestra de 1.204 personas entrevistadas en los 24 departamentos del país, más la provincia constitucional del Callao. Y la pregunta 4 nos dice, ¿cuántas personas fueron encuestadas? ¿Cuántas personas no precisaron información sobre si han experimentado o no problemas emocionales? Pues profesor, lo podemos contestar porque eso nos dice o es dato. Eso nos dice en la encuesta nacional. A ver, estimados alumnos, demos respuesta entonces a esta pregunta 4. Observemos el gráfico y demos solución. Por lo tanto, en el gráfico se nos muestra que el 1% no precisa. O sea, lo expresamos así y decimos, no precisa es igual a ¿cuánto? A 1%. ¿Por cuánto, profesor, tengo que multiplicar? Por 1.404, que es dato. Son la cantidad de personas entrevistadas. Ahora, eso será igual. Este 1% se puede representar así. Pongo el 1 en la parte de arriba y este símbolo de porcentaje me indica que lo dividiré entre 100. Ahora entonces 1 sobre 100 y lo multiplico por 1.204, que son la cantidad de personas entrevistadas. Al multiplicar 1 por 1.204 y dividir entre 100, el resultado es 12,04. Profesor, esa es la respuesta. A ver, estamos hablando de personas entrevistadas y las cuales yo no puedo decir que entrevisté a 12 personas más un pedazo o 12 personas y media, o como está acá en la respuesta, 12,04 personas. Por lo tanto, eso no puede ser. Así que redondeamos esta respuesta. Y como el 4 y el 0 no me dan para redondear, la parte entera será 12. Entonces decimos así. Fueron encuestadas 1.204 personas y 12 personas no precisa en el mes de abril del 2020 que han experimentado o no problemas emocionales. La pregunta 5 nos dice, analiza e interpreta la información del gráfico estadístico. ¿Qué puedes comentar al respecto? Pues como ya analizamos este gráfico y le hemos repasado 2 veces, entonces vamos a contestar la pregunta 5 y decimos, en el mes de abril, el 52% sí han experimentado problemas emocionales y el 47% no experimentó ningún tipo
de problema emocional. Además, el 1% no precisa. Por otro lado, en el mes de septiembre, el 71% sí han experimentado problemas y el 29% no han experimentado. Hemos contestado a la pregunta 5 de acuerdo al gráfico. Continuamos. Pregunta 6 nos dice, reflexiona, ¿qué acciones puedes asumir para prevenir los problemas emocionales? Las reflexiones o las acciones son las siguientes. Reconoce que es normal sentir ansiedad. Piensa en lo que puedes hacer para distraerte. Piensa en nuevas formas de conectarte a tus amigos. Céntrate en ti mismo. Siente tus emociones y sé amable contigo mismo y con los demás. Planteamos conclusiones en base a información analizada. Día 4. Situación 1. El Ministerio de Salud ha implementado diversos instrumentos para afrontar la pandemia, entre ellas el apoyo psicosocial a través de la línea telefónica 113, opción 5, que ha recibido durante el periodo del 8 de abril al 14 de mayo del presente año 24.802 llamadas, siendo el 53% de mujeres y el 47% de hombres. Tenemos el gráfico donde nos muestra las llamadas recibidas en la línea 113, donde nos dice que el 53% son mujeres y el 47% son hombres. Pregunta 1 nos dice, describe los procedimientos que realizarás para calcular cuántas mujeres llamaron a la línea 113. Solución. Número de mujeres igual a 53% por 24.802. Eso es igual a ¿qué cosa? 53, y hemos dicho que el símbolo de porcentaje me indica que voy a dividir a 53 entre 100. ¿Por cuánto? Por 24.802. Eso es igual a 0,53 por 24.802. Y como sabemos, al multiplicar 0,53 por 24.802, el resultado es 13.145. Pues ahora decimos qué cosa. Como nos dice, ¿cuántas mujeres llamaron a la línea 113? Reconocemos el porcentaje de mujeres que realizaron las llamadas representando el 53%. Luego, aplicar ¿qué cosa? El tanto por ciento de la totalidad de llamadas, es decir, del total, que es 24.802. Y por último, aplicamos ¿qué cosa? La operación de la división y multiplicación. Y obtenemos el número de ¿qué? De mujeres, que es igual a 13.145. Situación 2. A continuación te presentamos la siguiente información reportada por el Ministerio de Salud durante el periodo del 8 de abril al 14 de mayo del presente año.
Y esta tabla nos dice, nos muestra los números de llamadas según el motivo de la consulta a la línea 113 en el mes de mayo hasta abril de este 2020. Por lo tanto, el motivo y el número y el porcentaje. Motivo de estrés. Tenemos 20.425. ¿Cuánto representa respecto del total? 82,35%. Síntomas ansiosos o depresivos. Eso es 3.155. En porcentaje nos representa el 12,72%. Síntomas y o diagnóstico psiquiátrico, 520 llamadas, representando un porcentaje del 2,10%. De conflicto, la llamada por motivos de conflicto, 378. Y eso representa a 1,52%. Cuando la persona estuvo sentimental, 96. Y nos representa el 0,39%. Habilidades sociales, autoestima, asertividad, toma de decisiones, 75 llamadas. Y nos representa el 0,30%. Problemas de comportamiento, 42 llamadas. Eso nos representa un 0,17%. Violencia familiar, 42%, que también nos representa 0,17%. Desarrollo, 37,015%. Sexualidad, 16 llamadas. Eso nos representa 0,06%. Violencia contra la mujer también nos representa el 0,06%. Entonces vamos a continuar. Y nos dice, con la información presentada resuelve las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Cuál fue el motivo para que llamaran la mayoría de las personas? Justifica tu respuesta usando tus conocimientos matemáticos. Solución. Llamadas según el motivo de consulta a la línea 113 en el mes de abril a mayo de este 2020. Pues ahí tenemos en nuestra tabla. El motivo es 3. Número de llamadas 20.425. ¿Eso qué cosa nos representa? El 82,35%. Y lo encerramos con este marco rojo. Ahora, el motivo, ahora decimos así, el motivo es el estrés, donde se registraron 20.425 llamadas a la línea 113, además de 82,35% se puede interpretar de la siguiente manera: 82,35% de cada 100 llamadas son por estrés. También se puede decir 823,5 de cada 1000 llamadas, y que también son por estrés. Ahora, también podemos decir 8.235 por cada ¿cuánto? 10.000 llamadas, y que son por el tema de estrés.
Pregunta 2 nos dice, según la información presentada en la tabla, ¿cuántas personas en total llamaron a la línea 113? Describe tus procedimientos. Bien, vamos a desarrollar. Y decimos que, a ver, como según el dato y la pregunta nos dice ¿cuántas personas en total llamaron a la línea 113? Pues ahora queremos saber X personas será o nos representará el 100%. Y 20.425 es a 82,35%. Entonces, donde este X nos representa el número de víctimas y el 100%, y este 100 nos representa el porcentaje en por ciento, ¿no? Entonces ahora vamos a resolver y decimos que despejando X es igual a 20.000 por 425 por 100 sobre 82,35%. Eso es igual a ¿cuánto? Multiplicando 20.425 por 100 nos va a dar 2.042.500 sobre 82,35. Si dividimos 2.042.500 entre 82,35, eso me va a dar igual a 24.802. Y que lo hemos marcado de negrita, ¿no? Entonces, teniendo esa respuesta, vamos a contestar. Sabiendo el número de personas que llamaron por motivo del estrés, que son 20.425 y su tanto por ciento, 82,35, hemos aplicado la regla de 3 simple directa, obteniendo como resultado 24.802 personas que llamaron en total. Pregunta 3. Nos dice, ¿por qué 20.425 representa el 82,35%? Nos piden justificar nuestra respuesta. Solución. Ahora calculamos el porcentaje de quién, del total, que es 20.425. Aplicamos esta fórmula, porcentaje a qué cosa igual, es igual a parte sobre el todo. Luego multiplicamos por este 100%. Este P también significa el porcentaje. Entonces acá lo vamos a resolver. Como les dije, es el porcentaje respecto de qué cosa, del estrés. Entonces, como vamos a aplicar la fórmula parte todo, reemplazamos 20.000, que son las personas entrevistadas, 425 sobre 24.802. Ahora lo multiplicamos por 100%. Al multiplicar, eso será igual a 0,8235. Ahora, a esto lo multiplicamos por el 100% y nos va a dar 82,35%. Y a este resultado lo marcamos con este marco rojo y contestamos.
a la pregunta, o decimos, o justificando, porque al aplicar la relación parte todo, es decir, la fórmula, y luego multiplicar por el 100%, se obtiene el valor porcentual. Bien, estimados estudiantes, espero hayan podido comprender. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Bendiciones a todos.